Buenas tardes, una vez más nos reunimos en el evento mensual Nefroberenar. En este caso contamos con el servicio de nefrología del Hospital La Fe, con Esther Cholbi y Fran Márquez Ortega, y vamos a revisar un tema que es muy interesante, diría. Yo ya conozco el caso, no voy a adelantar nada, pero el título es ¿Qué esperar cuando estás esperando? Así que, por favor, Esther o Fran, no sé quién iniciará de los dos, cuando queráis. Nosotros somos los RTs de nefrología. Vamos a comentaros un caso que trata de una paciente, mujer de 36 años de edad, sin hábitos tóxicos, como antecedentes personales de interés, hipertensión, dislipemia, tuberculosis pulmonar pasada con hipertensión pulmonar secundaria y diabetes mellitus tipo 1 desde los 8 años, con múltiples complicaciones, entre ellas enfermedad renal diabética, por lo que requiere el inicio de terapia renal sustitutiva mediante diálisis peritoneal continua ambulatoria en marzo del 2012. Sin incidencias durante la técnica, mantiene una diuresis residual en torno a 1 litro y es incluida en lista de espera de trasplante. Se realiza trasplante simultáneo páncreas-riñón el 20 de octubre del 2013. Como protocolo de inducción a la inmunosupresión se utiliza basiliximab, corticoides, tacrolimus y micofenolato. Buena evolución del injerto pancreático y del injerto renal sin necesidad de terapia renal funcional alta de 0,85. Lanzábamos una pregunta respecto a la salud sexual que es importante decirle a nuestros pacientes. La respuesta correcta era la C, que existe riesgo de que se quede embarazada y debería utilizar métodos anticonceptivos por la inmunosupresión. Como todos sabemos, las anomalías en la función sexual y reproductiva son comunes entre los pacientes con enfermedad renal crónica. Dicha infertilidad es de etiología multifactorial, por alteraciones endocrinológicas, neuropsiquiátricas, cardiovasculares, fármacos y otras comorbilidades asociadas. En las mujeres se produce un aumento de la prolactina, FSH y LH con un descenso del estradiol y la progesterona, lo que dará lugar a alteraciones del ciclo menstrual, ciclos anovulatorios, reducción de la libido, problemas de lubricación, anorgasmia e infertilidad. En el caso de los hombres se produce un aumento de la prolactina, la FSH y la LH con un descenso de la testosterona, que conducirá a una reducción de la libido, disfunción eréctil, ginecomastia, anorgasmia e infertilidad. Se ha demostrado que el trasplante renal ayuda a restaurar la función sexual y reproductiva tanto en hombres como en mujeres. En mujeres vuelven a presentar ciclos regulares y en los hombres se ha visto una normalización de la concentración sérica de testosterona. Nuestro principal objetivo, y en el que insistiremos a lo largo de la sesión, es la necesidad de un embarazo planificado. Dado que gran parte de estos pacientes recuperan la fertilidad, será importante insistir en la anticoncepción. En el caso de que la paciente no presente deseo gestacional, recomendaremos ligadura de trompas o métodos reversibles de larga duración. Por el contrario, si la paciente sí que tiene deseos de gestación y ha sido un trasplante normal, recomendaremos métodos de barrera o combinados, de levonorgestrel, parches intradérmicos y medicación de POL. Y si el trasplante es complicado, en principio no se recomiendan los métodos hormonales, principalmente aquellos basados solo en estrógenos, pues tienen mayor riesgo de hipertensión arterial, tromboflebitis y eventos trombóticos. Tampoco se recomienda el DIU, pero sí mantenerlo si la paciente ya lo llevaba. Comentar que se recomienda emplear 2 métodos y que uno de ellos sea el preservativo, pues protege frente a las enfermedades de transmisión sexual. Destacar que se desconoce la forma óptima de contracepción y que es importante individualizar según las exigencias y las características de cada paciente. Volviendo a nuestro caso, durante los siguientes 10 meses presentó buena evolución post-trasplante. Como método anticonceptivo escogió el anillo vaginal, control de DSAs negativos. Al inicio puso un iatrogénico que se resolvió al ir reduciendo progresivamente los corticoides. Un episodio de cistitis que no requirió ingreso y un ingreso por shock séptico en el contexto de una gastroenteritis, con proteinuria, niveles y creatinina estables. En ese momento expresa deseo gestacional. ¿Qué le diremos a nuestra paciente? Pues le diremos que esperar al menos hasta el año del trasplante, encontrarse en una situación estable y siempre hacerlo de forma planificada. Lo que hemos dicho ya en varias ocasiones, lo más importante es el embarazo planificado. La mayor parte de guías recomiendan esperar 12 meses pasado el periodo de mayor riesgo de infección y rechazo. Pues permite un buen control tensional, estabilización de la inmunosupresión y la función renal.
No obstante, se ha visto que existe mayor riesgo de diabetes gestacional, preeclampsia, cesárea y parto pretérmino antes de los 2 años. La situación ideal sería aquella que tenemos una paciente joven, menor de 35 años, no obesa ni diabética, con una presión arterial controlada, una función renal normal, con proteinuria menor de 500 miligramos por decilitro, que haga 1 o 2 años del trasplante y se encuentre estable, que sea de bajo riesgo inmunológico y de bajo riesgo de CMV, no lleve fármacos teratógenos, no tenga ictus de repetición y sea un embarazo espontáneo. Pero es muy difícil encontrar esto en la práctica clínica. Incluso aunque estuviésemos ante una situación ideal, el embarazo en personas trasplantadas siempre debe ser considerado un embarazo de riesgo. Más aún cuando es no planificado, pues empeora el pronóstico del embarazo, de la paciente y del injerto renal. ¿Qué le explicaremos a la paciente? Que se van a producir efectos maternos, fetales y de la propia gestación. Existe un mayor riesgo que en la población general de hipertensión, preeclampsia, bajo peso al nacer, parto pretérmino, cesárea y muerte neonatal. Y se ha visto que no existen diferencias estadísticamente significativas en cuanto a diabetes gestacional, nacidos vivos, malformaciones y abortos. Y si lo comparamos con mujeres trasplantadas que no se quedan embarazadas, tampoco hay diferencias en cuanto a la supervivencia del injerto renal y de la paciente. Durante los siguientes 2 años, nuestra paciente mantiene una función renal, una proteinuria y unos niveles estables, un buen control tensional, tratamiento con carvedilol y expresa nuevamente deseo gestacional. Respecto al manejo de la medicación inmunosupresora en el trasplante renal, la respuesta correcta en este caso era la B. Existen fármacos que comportan riesgo en el embarazo, aunque han sido testados en estudios observacionales y pueden ser administrados con seguridad. Algunas de las recomendaciones que haremos a nuestra paciente cuando nos exprese el deseo gestacional son similares a las de la población general, como es una vida activa, reducción de peso si precisa, la dieta saludable. La vacunación también tiene las mismas recomendaciones que en la población general. En nuestro caso, nuestra paciente tenía todas las vacunas en regla por el trasplante y los objetivos de cifras tensionales son sistólicas entre 120 y 140 y astólicas entre 80 y 90. Sabemos que los IECA y ARA2 son teratógenos, por lo que no se deben emplear durante el embarazo y se desaconseja la concepción durante al menos 6 meses después de su retirada. Como tratamiento de primera línea está indicado la metildopa y el labetalol y de segunda línea se utilizan hidralazina y nifedipino. En cuanto a los diuréticos y propanolol, no están recomendados, aunque tampoco están contraindicados. Referente al manejo de la inmunosupresión, la triple terapia recomendada serán corticoides, inhibidores de la calcineurina y azatioprina. Deberemos suspender el micofenolato y los inhibidores del TOR y mantener la anticoncepción al menos 6 semanas después de retirar el micofenolato, 8 después de la retirada del everolimus y hasta 12 semanas después del sirolimus. En cuanto al tacrolimus, existen los efectos contrapuestos en el embarazo. Por una parte, se produce un aumento del citocromo P450 y un aumento del volumen plasmático, lo que daría lugar a una disminución de los niveles totales de tacrolimus. Pero por otro lado, se produce una disminución de la albúmina. Perdona, Esther, ¿me oyes? Yo no estoy viendo ya la pantalla compartida. Perdón. No sé si pasa a los demás, no sé si lo has... Puedes volver a cargarla, imagino que es un problema. Nosotros también. Puede ser que lo tuviera subido en el otro ordenador y... Es que que estamos hablando. No, es que es problema de ahí. ¿Ahora? Sí. Vale, perfecto, ya está. Pues nos habíamos quedado por ahí. Sí, por ahí. Vale, vuelvo a empezar esta, que era que por una parte se produce un aumento del citocromo P450 y del volumen plasmático, lo que producirá un descenso de los niveles totales de tacrolimus. Pero por otro lado se produce una disminución de la albúmina y el hematocito que aumentaría la fracción libre, que es la que tiene efecto. En la práctica clínica no podemos medir la fracción libre, por lo que se proponen 2 estrategias terapéuticas.
Uno, aumentar la dosis solo si los niveles son menores del 50% del rango terapéutico, y la segunda opción, que es modificar la dosis para mantener niveles normales. No hay estudios que valoren el riesgo-beneficio de cada una de las opciones, pero la mayoría sí que realizan la segunda de ellas. La zatioprina en el feto se ha visto que no ocurre su metabolismo a su metabolito activo, la 6-mercaptopurina. En animales sí que ha mostrado teratogenicidad, pero en los datos observacionales en humanos se han visto algunas malformaciones, pero no eran superiores a las del grupo control. Sin embargo, el micofenolato sí que es teratógeno, produce defectos congénitos, principalmente a nivel orofacial, pero también puede producir a otros niveles, y además se ha relacionado con altas tasas de aborto espontáneo, parto prematuro y retraso del crecimiento intraútero. Los corticoides se han asociado a mayor riesgo de labio leporino y paladar hendido, aunque este riesgo no se vio en un registro danés que incluyó a miles de pacientes. La prednisona atraviesa mínimamente la barrera placentaria, y sí que es cierto que los corticoides producen mayor riesgo de hipertensión, diabetes gestacional e infecciones durante la gestación. Otros fármacos, como son inhibidores de mTOR, Belatacé, en el momento actual hay datos muy escasos sobre su utilización y seguridad. Nosotros lo que hicimos fue cambiar el everolimus a zatioprina, retirar la atorvastatina, aunque en el momento actual está en duda su efecto teratogénico, y iniciar el ácido fólico. Gracias, Esther. Bueno, con los cambios en la medicación, nuestra paciente intentó quedarse embarazada. Estuvo más de intentándolo en el momento en el que se dedicó a ginecología y obstetricia. Se ha visto que las pacientes de estas puntadas renales tienen una menor tasa de embarazo, y esto puede tener que ver con factores asociados a la fertilidad, pero también con el temor a que el embarazo, los efectos del embarazo, puedan perjudicar al injerto o a la paciente. En cuanto a tratamientos para la fertilidad, la fecundación in vitro parece segura, con datos observacionales. Parece que no altera la función renal, aunque es verdad que los datos son escasos, y mantiene un riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica, aunque esto últimamente es menor ya que no se emplea beta-HCG. Bueno, intentó quedarse embarazada durante 5 años, periodo en el que se mantuvo con una proteinuria estable, niveles adecuados y una función renal normal. Mantiene unas buenas tensiones con carvedilol. Finalmente, en marzo de 2021, la paciente quedó embarazada. Y ahora que está embarazada, pues tenemos que aumentar la periodicidad de los controles e ir ajustando la dosis de inmunosupresión, porque durante el embarazo es previsible que necesiten mayor dosis para tener los mismos niveles. Bueno, ¿y qué podemos esperar ahora como nefrólogos en el embarazo? Durante el embarazo vamos a encontrar un aumento de la tasa de filtración glomerular, un exceso de la creatinina, una hiponatremia, una hipoalbuminemia y hipoproteinemia relativas, y un aumento esperable de la proteinuria. Esto es importante porque cualquier elevación de la creatinina en una paciente trasplantada renal nos va a sospechar rápidamente un rechazo. El seguimiento se va a hacer con analíticas, tanto de perfil habitual de función renal, proteinuria, pero también parámetros analíticos como vitamina D, B2, ferritina, folato, albúmina y proteínas totales. El seguimiento debe ser frecuente y estricto cada 2-4 semanas para mantener la seguridad del proceso, por lo menos por el nefrólogo y el obstetra. Aunque en este caso, como la paciente era trasplantada pancreática también recibió seguimiento por endocrinología. ¿Y qué complicaciones podemos esperar durante el embarazo? Las pacientes trasplantadas tienen mayor riesgo de infecciones urinarias, también las embarazadas normales, y se deben tratar de forma agresiva incluso las bacteriurias asintomáticas, como las pacientes embarazadas normales. Se recomienda el uso de penicilinas o cefalosporinas, y se debe recordar que el uso de tiranonas, que utilizamos con mucha frecuencia, no está recomendado por los efectos que pueden tener para el feto durante el primer trimestre. Las pacientes trasplantadas tienen mayor riesgo de citomegalovirus. Durante el embarazo, la infección mantiene un riesgo de transmisión del feto hasta el 40%, y este riesgo disminuye hasta el 1% en las recidivas. Se debe monitorizar por lo menos trimestralmente la seroconversión de pacientes seronegativas, y se puede valorar el empleo de medicación profiláctica en pacientes de alto riesgo. El valganciclovir se considera teratógeno, sin embargo, se puede utilizar con seguridad, categoría B de la FDA, el aciclovir y el valaciclovir, porque no ha mostrado teratogenicidad en estudios no controlados. Por otro lado, si la paciente tuvo citomegalovirus en el pasado, algo lamentablemente frecuente, hay que esperar entre 6 meses y un año desde la negativización de citomegalovirus para buscar el embarazo. Respecto a la anemia, se es relativamente permisivo con las cifras de hemoglobina. Es esperable que por la hemodilución
la hemoglobina baje, hasta 10,5 en el segundo trimestre y 11 en el primer y tercer trimestre. Y el tratamiento habitualmente, cuando lo necesitan, es con hierro, folato y vitamina B12. Parece que en estudios en animales la EPO alfa y beta muestran teratogenicidad, por lo que no se recomiendan, pero datos observacionales en humanos parecen mostrar la seguridad de la darbepoetina, aunque estos datos son muy escasos. En ningún caso se debe utilizar hierro sucrosa que tiene vencido alcohol y puede ser perjudicial para el feto. Las pacientes trasplantadas mantienen mayor riesgo de hipertensión y preeclampsia. La hipertensión aumenta el riesgo de retraso del crecimiento uterino, bajo peso al nacer, aborto espontáneo y parto prematuro. Y la preeclampsia tiene mucho mayor riesgo, especialmente las pacientes que tienen una función renal basal alterada, tienen historia de preeclampsia en el embarazo previo o hipertensión. La preeclampsia se define como la concurrencia de hipertensión y proteinuria o lesión del órgano diana. La etiopatogenia de la preeclampsia al final es un defecto de la placentación que acaba produciendo una alteración, un desbalance de factores angiogénicos y antiangiogénicos que acaba produciendo la sintomatología de la paciente. La prevención primaria en pacientes hepáticos se puede realizar con aspirina, según ensayos clínicos, y bueno, dado que nuestra paciente era paciente trasplantada pancreatorrenal, ya llevaba aspirina como prevención primaria de la trombosis del injerto pancreático, por lo que bueno, no se modificó esta terapia. El tratamiento de la preeclampsia es la inducción al parto y la retirada de la placenta, como en el resto de casos. En algunos casos se puede esperar la maduración fetal, sobre todo en casos leves, para mejorar los resultados en el feto. Bueno, siguiendo con nuestro caso, en el primer trimestre de embarazo no hubo demasiadas incidencias, se cambió el carvedilol por metildopa, es el fármaco que tiene mayor evidencia en embarazadas y tiene mayor perfil de seguridad por el amplio uso que se le ha dado. La paciente ganó un poquito de peso, mantuvo la tensión arterial controlada, función renal estable y la hemoglobina normal. Como única incidencia tuvo un cribado del primer trimestre de alto riesgo para síndrome de Down, por lo que se realizó un test prenatal no invasivo que encontró, no encontró ninguna aneuploidía y un feto varón. En el segundo trimestre de embarazo, la paciente mantuvo la tensión arterial controlada, ganó un poquito de peso, como es esperable, se mantuvo con proteinuria estable, función renal estable y bajó un poquito la hemoglobina, como también es esperable. Sin embargo, tuvo un episodio de hiperémesis gravídica. Ingresó durante 2 semanas, requirió inducción parenteral y paso de medicación intravenosa, sin embargo las tensiones se mantuvieron bien, así como la función renal, la hemoglobina y las transaminasas. El episodio se resolvió y pudo ser dada. Sin embargo, durante el tercer trimestre, este episodio recibió, pese a haber tenido una evolución adecuada con aumento de peso, una función renal, proteinuria estable, niveles en rango, PSAs negativos y un descenso de hemoglobina no esperable, la paciente tuvo otro episodio de vómitos con pérdida de peso que requirió ingreso, nutrición parenteral, paso de medicación a vía intravenosa. En este caso, la tensión sí que tuvo problemas para su control, requirió el abetalol y se descartó preeclampsia con el concepto de factores exogénicos y endogénicos. Sin embargo, desarrolló hiponatremia, hipopotasemia y hipomagnesemia, a pesar de lo cual la función renal permanece estable y las transaminasas eran normales. Lo cual nos obliga un poquito a hablar de la hiperémesis gravídica, que son los vómitos que suponen una pérdida de peso. Hay que monitorizar la función hepática, renal y los factores equivalentes. Es esperable un aumento de la lipasa y de la amilasa en sangre. El tratamiento se realiza con vitamina B6, antihistamínicos y medidas higiénico-glicémicas, aunque a veces se puede esperar la terapia, metoclopramida y ondansetron si precisa. En este caso se ha descartado la preeclampsia como causa de los vómitos y algunos factores como la hipercalcemia o la diabetes pueden empeorar el cuadro. En nuestro caso también, al menos 3 fármacos se han identificado como agravantes de la sintomatología, como los antihipertensivos, la fatioprina y la aspirina. Bueno, la evolución fue tórpida con hematemesis, una anemización que no requirió mayores tratamientos, ni siquiera transfusión, y se le realizó una gastroscopia, una esofagitis péptica. El cuadro se acabó resolviendo, pero bueno, se encontró un perfil fetal no tranquilizador, un aumento del índice de cerebro placentario, una positividad de arteria cerebral media elevado, por lo que la paciente permaneció ingresada para inducción al parto en caso de que este no se produjera y para vigilancia. Finalmente, en la semana 36, nació un feto de 2.300 gramos con la parte 9 y la paciente mejoró su anemia y decidió una lactancia mixta. Esto es un poco de todo. En cuanto a conclusiones, la salud sexual de nuestros pacientes es un aspecto en que la enfermedad renal incide especialmente, afectando a nivel fisiológico, psicológico y físico. No existen contraindicaciones absolutas para la concepción, si bien en ningún momento es ideal, se deben asumir ciertos riesgos. Los riesgos del embarazo se pueden minimizar con planificación. Debemos realizar un seguimiento estricto durante este periodo para favorecer un buen control del trasplante
y del embarazo, y debemos prestar atención a los cambios de la farmacoterapia de cara a un embarazo seguro, evitando el daño al feto y a la madre. Y esto es todo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Esther y Fran. Muchas gracias por revisar un tema que además yo le tengo en concreto cariño. Creo que sea un aspecto fundamental, más allá del caso del embarazo, lo que es la sexualidad y la reproducción en los pacientes renales. Por lo cual, si quieres, yo me reservo una pregunta. No sé si alguien ya de los otros hospitales quiere preguntar a propósito del caso o del tema. Vale, si nadie se motiva, yo sí que quería hacer una pregunta. Más allá en concreto de prestarle mucha atención a los pacientes trasplantados mujeres, porque efectivamente cuando después hay un deseo gestacional hay que aplicar toda una serie de medidas. ¿Qué estamos haciendo ampliando un poco más allá de los pacientes trasplantados? O sea, por ejemplo, cuando hablamos de pacientes en ERCA o en técnicas, ¿estamos efectivamente monitorizando lo que es la salud sexual de los pacientes o también problemas que pueden ser de, efectivamente, infertilidad, impotencia, determinación de lo que pueden ser todos los hormonas sexuales, eventualmente tratamiento con, estoy pensando a clásico testosterona en hombres? ¿Alguien tiene experiencia o vosotros en la FE hacéis algo? ¿O si otros hospitales determinan o buscan este problema? ¿No es una pregunta para nosotros en particular o es una pregunta para comentar? Es una pregunta para vosotros que sois los anfitriones, pero si por si acaso Vale. alguien quiere comentar, que comente, que simplemente para abrir una discusión. Si después no tenéis ninguna experiencia, ojalá alguien más pueda contestar. Bueno, este es un tema que normalmente se pasa por alto. Muchos pacientes a veces son mayores y no se piensa en ello, pero es verdad que es un tema que en general no se le presta atención. Yo sobre el uso de hormonas, la verdad es que bueno, yo como residente no lo he visto nunca. No sé si es que no se hace aquí o no lo hemos planteado, no sé si Pablo puede ayudarnos con esto. Pero... Bueno, a ver, tenemos una línea dirigida a ese tema, por lo que tú dices, son un poco los pacientes. Si alguien interviene, podría acercarse al micrófono para que todos los oigamos. A ver, mi experiencia en diálisis, bueno, pues sí que ha habido algún embarazo en diálisis y sí que han llegado a término. Y bueno, pues por supuesto, si la paciente o el paciente pues, es su deseo, pues sí que le hacemos estudio hormonal, los mandamos y tal, pero es verdad que es un tema que no es, por desgracia, por la sobrecarga de consultas y todo, no es la principal prioridad en un paciente de la ERCA. Claro que sí te presta atención, pero no tenemos una forma dirigida, digamos, protocolaria para aplicar a todos los pacientes, digamos. ¿Me explico? Sí que tuvimos en diálisis gente también en embarazos que sí que han llegado a término y, por supuesto, si manifiestan su deseo, siempre se les apoya y se intenta que vaya adelante, pero no es un tema fácil. Hola Marco, hola a todos. Sí, yo quería comentar también que nosotros tampoco tenemos mucha experiencia. Es un aspecto, la salud sexual de los pacientes trasplantados, que es muy importante, pero muchas veces se deja de lado por la presión asistencial que tenemos, ¿no? Y como que queda hacia el último tema. Muchas veces intentas apoyarte con el urólogo, ginecólogo, endocrino, pero sí es verdad que no está del todo atendida o como correspondería. Y aprovecho para hacer una pregunta a los ponentes. Es que hace poco me ha surgido el caso de una paciente trasplantada que ya tenía hijos y quería tener un nuevo hijo, ¿no? Yo creo que el deseo gestacional de la mujer trasplantada hay que atenderlo, pero cuando esa maternidad ya ha ocurrido, o sea, nos arriesgamos a un segundo embarazo o un tercer embarazo. ¿Tienen experiencia en ese sentido? En este caso, la mujer, como además la evolución fue muy torpida y era bastante mayor, la verdad es que pidió la ligadura de trompas. Sí que hay casos registrados de pacientes multíparas,
pero es verdad que si el embarazo previo ha sido torcido, suelen ser, los futuros suelen ser torcidos. No sé si Ana quiere comentar. Sí, Julia, hola. Nada, en principio nosotros, todos los que tenemos en trasplante renal, las que ya no están embarazadas, la verdad es que en el post-trasplante no te plantean volverse a quedar embarazadas. Todo lo que tenemos son primeros embarazos después del trasplante. Las que ya están embarazadas, la verdad es que de todo lo que tenemos en la FE, nunca han planteado cuando previamente ya estaban embarazadas. O sea, cuando ya tienen hijos no nos lo han planteado nunca. De todo el registro que tenemos nosotros, ninguno. Ya, sí, es un tema interesante porque algunas veces puede ocurrir que quiera tener un segundo hijo, ¿no? Pero bueno, es arriesgar, es volver a arriesgarse teniendo Sí. ya descendencia. Claro, a nosotros plantearlo, si lo plantean, pues lo hubiéramos llevado adelante, pero hasta la fecha no nos lo han planteado los pacientes. Lo que se veía una diapositiva, no sé si... Es que bueno, el mayor riesgo de preeclampsia ha tenido anteriormente preeclampsia, hipertensión. Entonces, pacientes con una historia de preeclampsia previa, pues te va a hacer pensar que va a volver a haber otro embarazo complicado. Vale. A mí me gustaría hacer una pregunta. ¿Se me oye? Sí, adelante, adelante. Hola, soy Elisa del Clínico. Quería preguntaros para los que tenéis experiencia en esto y habéis tenido a mujeres trasplantadas con embarazos que han llegado bien a término, si luego veis que tenga alguna repercusión en lo que es la evolución del injerto. El hecho de haber tenido que cambiar los inmunosupresores y el manejo que haya requerido durante el tiempo del embarazo. Gracias. A ver, en principio, es decir, intentamos, lo que sí hacemos es, cuando hemos comentado lo de tacrolimus, sí que intentamos hacer la segunda opción, porque al final la primera es estar muy tranquilo. Como no podemos determinar la fracción libre de fármaco, arriesgarte a hacer la primera opción, a lo mejor estarías en niveles bajos, no sabes exactamente cuánta fracción libre tienes, y hacer lo que intentamos hacer es la segunda opción, intentar tener niveles normales y luego, si no dan la lactancia, hacer nada más termine la gestación, volver a la inmunosupresión que llevaba la paciente. Es decir, reintroducirle, si iba con el micofenolato o con inhibidores de mTOR, volver a eso y retirar la patiopina. Hacemos el switch en cuanto se puede. Sí, pues sobre todo cuando sí que hemos tenido algún rechazo, algunos más precoces y otros... Sí que hemos tenido rechazos por la conversión que haces en el contexto del embarazo, o sea, posteriores sí que hemos tenido rechazos. Sobre todo, pues eso, en el embarazo te quedas con niveles muy justos, hay mucha oscilación de niveles y probablemente pues el propio embarazo en sí y el quedarte con niveles bajos hace que hagas deseas de nuevo, y sí que hemos tenido pacientes trasplantadas que después del embarazo han tenido rechazo. Sí. Yo si no hay otras preguntas, también quería hacer una pregunta más porque creo que puede ser interesante también por todos los asistentes tener el concepto claro. Nos hemos enfocado mucho sobre la mujer trasplantada. ¿Qué deberíamos hacer con un varón trasplantado que quiere ser padre a nivel de tratamiento? Se puede mantener la misma inmunosupresión que llevaba el paciente. En principio no tienes que hacer ningún cambio en cuanto a inmunosupresión. Sí, había varios estudios en marcha sobre esto y varias alertas en las que decían que el CEP en el varón también había que retirarlo y hacer cambio, pero en el último estudio y la última alerta que hubo, puedes mantener el CEP sin necesidad de hacer ningún tipo de cambio. Hubo un momento que había duda, e incluso nosotros en la FE en algún varón lo hemos llegado a retirar. Es cierto que el varón cuando te viene, ya te viene con que mi mujer está embarazada. O sea, es raro que el varón te diga que quiere ser padre. Entonces muchas veces ya cuando tienen el niño es cuando te dicen que, y a veces no te da tiempo, pero en algunos que te lo dicen, una temporada es que estuvimos haciendo cambio
pero en la última alerta puedes mantener el CELCET, no hay necesidad de cambiarlo. Buenas, no sé si hay más preguntas entre los asistentes. Si así no fuera, agradecer muchísimo el trabajo. Ha sido un caso que personalmente me ha gustado mucho y además muy interesante, por lo cual, una vez más, agradeceros mucho la disponibilidad y como siempre os dejo nos vemos en la próxima sesión de Nefroberenar dentro de un mes. Muchas gracias a todos. Un saludo. Muchas gracias. Hasta luego.